Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Yüksel y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un giro inesperado en el drama que rodea a Yamur Yüksel, sino un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Cuando todos pensábamos que la historia había alcanzado su punto más álgido con la bomba del embarazo y la caída en desgracia de Barbaktas, aparece Gökberk YLDRM con una confesión que incendió las redes y dejó a los tabloides sin aliento. Anoche pasamos una velada romántica juntos. Así, sin preámbulos, sin conferencia de prensa, sin rumores previos ni filtraciones. Fue una frase lanzada como una chispa sobre pólvora, pronunciada casualmente mientras el actor abandonaba una gala privada en Nisan. Una frase que desató teorías, emociones y un caos mediático imposible de contener. Pero para comprender realmente la magnitud de lo que ha ocurrido, hay que retroceder un par de días. Recordemos que Yamur Yüksel había estremecido a la opinión pública tras revelar que Barbaktas, su entonces pareja, era el padre de su futuro hijo. Aquella confesión no solo fracturó la imagen pública de Bar, sino que dejó entrever un entramado de mentiras, traiciones y amores cruzados. Sin embargo, si esa relación está verdaderamente muerta, ¿qué lugar ocupa ahora Gökberk YLDRM en esta narrativa cada vez más turbia y fascinante? Las fuentes más cercanas a la producción aseguran que lo de Yamur y Gökberk no es tan repentino como parece. En realidad, había señales, pequeñas piezas de un rompecabezas que muchos ignoraron. Desde hace meses, circulaban rumores sobre la química innegable que compartían en el set de una serie cancelada. En aquel entonces, ella aún aparecía públicamente vinculada a Bar, y él, según los medios, mantenía una relación discreta con una estilista de bajo perfil. Pero hoy, ni uno ni otro parecen mantener esos lazos. Todo apunta a que las apariencias eran solo eso, fachadas. Una fuente cercana al entorno de Gökberk reveló que ambos actores comenzaron a reconectar en secreto. Las llamadas nocturnas se volvieron frecuentes, los mensajes largos y cargados de emoción aumentaron, y las reuniones clandestinas comenzaron a multiplicarse. Pero lo que hasta ahora eran encuentros cuidadosamente escondidos se transformó, de repente, en algo abierto y sin disfraces. Anoche, dicen, fue el punto de inflexión, se alojaron juntos en una villa de lujo a las afueras de Estambul. Velas, flores, música suave, todo como sacado de una película romántica cuidadosamente escrita para el máximo impacto emocional. Cuando un periodista le preguntó si esta nueva relación es algo serio, Gökberk simplemente sonrió, dejando una pausa cargada de ambigüedad, y respondió: el tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que se sintió real. Una frase calculada, quizás sincera, pero sin duda perfecta para alimentar la especulación. ¿Realidad o estrategia? ¿Pasión o juego mediático? ¿Amor o revancha? La controversia se intensifica cuando recordamos que, hace no mucho, Gökberk había lanzado indirectas nada amables hacia Yamur, calificándola de manipuladora y peligrosa. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Algunos sostienen que la atracción ha ganado la batalla. Otros, en cambio, murmuran en voz baja que esto podría ser un movimiento calculado, un golpe bajo directo al ego de Barbaktas, con quien Gökberk mantiene una rivalidad no tan secreta desde hace años. Hay quienes incluso aseguran que esta nueva relación podría ser el capítulo más oscuro de una venganza cuidadosamente planeada.
En redes sociales, el impacto ha sido inmediato y salvaje. Miles de publicaciones, teorías, memes y análisis en vídeo inundan la conversación digital. Los hashtags #Gbekildrim y #YamurYuksel no tardaron en posicionarse entre los más comentados del país. Unos celebran el nacimiento de una nueva pareja poderosa del Star System turco, otros claman que este es el ejemplo perfecto del caos emocional convertido en espectáculo público. Y por supuesto, hay quienes no pueden evitar pensar mal. Yağmur está usando a Gökberk para seguir en el foco mediático mientras el escándalo de su embarazo la rodea como una tormenta, escribía un usuario en Twitter con más de 20.000 likes. ¿Y Yağmur? Su silencio es ensordecedor. Ni una publicación, ni una historia en Instagram, ni siquiera un mensaje encriptado que alimente las especulaciones. Y ese mutismo ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos, es la señal de que está protegiendo algo genuino y frágil. Para otros, es una maniobra de relaciones públicas, fríamente calculada. Lo cierto es que su ausencia de palabras ha dicho más que cualquier comunicado oficial. Barbactas, por su parte, tampoco ha reaccionado públicamente. Pero fuentes del set donde graba su nueva serie aseguran que su reacción fue explosiva. Según testigos, al enterarse de la confesión de Gökberk, abandonó abruptamente el rodaje, ignorando llamadas de su manager y negándose a continuar con las escenas programadas. Un miembro del equipo técnico lo describió como fuera de sí, totalmente superado por la situación. Si esta es la gota que colma el vaso, no lo sabemos aún. Pero es evidente que la herida entre Bar y Yağmur ahora sangra más que nunca. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿estamos ante el inicio de una historia de amor verdadera entre Gökberk YLDRM y Yağmur Yüksel? ¿O se trata de una jugada de ajedrez emocional, en la que cada movimiento busca herir, ganar poder o simplemente sobrevivir al escándalo? ¿Pueden hacer algo puro de un contexto tan contaminado por la exposición pública, los celos y los intereses cruzados? En un mundo donde la vida de los famosos se entrelaza con la ficción y donde cada gesto puede ser una estrategia, es difícil distinguir la sinceridad de la actuación. Lo único claro es que esta historia está lejos de terminar. Al contrario, parece estar entrando en su capítulo más intenso. ¿Y tú qué piensas? ¿Es este el comienzo de una verdadera historia de amor o simplemente un montaje bien orquestado para desviar la atención de otras verdades más incómodas? ¿Es Gökberk un aliado emocional o un oportunista emocional? ¿Puede Yağmur Yüksel reconstruir su imagen después de tantas polémicas consecutivas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos de este drama turco que supera a cualquier telenovela. Porque cuando se trata de las celebridades de Turquía, créenos, aún no has visto nada. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.